El Consejo Universitario y en el nivel del Senado. Entonces, es bien importante que eso se pudiera preservar, el sentido de comunidad. Y eso es lo que sentimos que se rompe completamente por una estructura de gobernanza, ¿cierto? En que incluso, es que es muy grave esto, la mayoría, o sea, la voz de mayoría está puesta en el externo y no en el interno de la universidad. Somos 5-4. Entonces, de tal manera que si se produce una voz mayoritaria que va contra los sentidos que se da a la universidad a través de distintas instancias que ella tiene para ir estableciendo sus voluntades, digamos, de sentido académico y político, ¿no? Podemos perfectamente quedar sin voz, ¿no? sin realizar nuestros propios proyectos. Entonces, en ese sentido, yo insistiría en eso, ¿no? De este flujo que existe actualmente, un flujo que podría democratizarse aún más, ¿cierto? Por ejemplo, que no está tan presente las cuestiones de género, ¿no? Las cuestiones de democratización interna, nuestras prácticas, ¿no? De convivencia, etcétera. Hay muchas cosas que podríamos poner también algunos énfasis y ver cómo está ocurriendo eso. Es importante el cómo se conforma incluso numéricamente y se transgrede el principio de autonomía. Es como que en esta ley hubiera un cierto temor de cómo las comunidades pueden articularse con sus propias potencias, ¿no? Con sus propias inteligencias, podríamos decir. Es como que se norma, pero se norma sin el reconocimiento que una universidad es un espacio de inteligencia, un espacio de realización del conocimiento, de transmisión del conocimiento, también de influir en la sociedad. O sea, esta es una ley que debilita completamente un sentido de autonomía y de libertad de las propias instituciones de educación superior estatal. Esos estatutos se basan justamente en haber construido un espacio colectivo de diálogo y discusión de los fundamentos mismos de lo que es una universidad. Desgraciadamente, las otras universidades estatales no hicieron ese proceso, y de tal manera que podemos reconocer allí una fuerza particular de nuestra universidad que no está dispuesta, ¿no? Que no estuvo disponible para olvidar la trayectoria, ¿no? Una cierta tradición, una cierta historia. Es muy fuerte la historia de la Universidad de Chile y eso está de alguna manera en todos nosotros, independientemente de las generaciones en las que hemos transitado a través de esa historia, ¿no? Pero es un componente que yo creo que tiene una cierta potencia y que tenemos que reconocer. Ahora, los estatutos dicen en muchos lugares, ¿no? De su formulación, esta voluntad de la comunidad. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. ¿Cómo se construye una comunidad, ¿no? Tenemos deficiencias, obviamente, y hemos tenido deficiencias en eso, en hacerla todavía aún más democrática, ¿no? Pero ha habido una afirmación en ese sentido, ¿no? Y que se da en cómo se han entendido los órganos de dirección, ¿cierto? Cómo se ha pensado también la gestión académica, las maneras en que se hacen los proyectos mismos y el efecto que eso puede tener en dimensiones ya más allá de nuestra misma universidad y fuera de sus límites. Entonces pienso que ese, como decía anteriormente, es un hito importante en lo que significa una cierta conciencia, ¿no? un cierto modo de pensar lo que es una institución estatal de educación superior, lo que tiene que ver también con una representación de lo que es la democracia y el sentido de la autonomía e independencia y libertad que está inscrito también en esa formulación de estatutos.